Desde afuera, nadie lo habría imaginado. Una familia común, una casa sencilla, 2 hijos adolescentes. Pero dentro de esas paredes, algo se estaba rompiendo. En silencio. El padre creía que podía con todo solo. Decía que sí a todos, menos a sí mismo. Las deudas crecían mientras él fingía control. La madre amaba, cuidaba, sostenía, pero evitaba mirar los números. Pensaba que el amor bastaría para tapar los vacíos. El hijo empezó a beber para no pensar. La hija desapareció en un mundo digital donde nadie podía herirla. Y ninguno de los dos sabía cómo pedir ayuda. Nadie gritaba, nadie se iba, pero todos se estaban perdiendo. Hasta que una noche, cuando ya no quedó nada que esconder, entendieron algo que dolió más que las deudas. No estaban perdiendo dinero, estaban perdiendo a la familia. Si crees que incluso en medio del caos una familia puede salvarse, quédate. Esta historia no es sobre caer, es sobre aprender a levantarse juntos. El padre siempre había sido visto como alguien confiable, no el más brillante, no el más ambicioso, pero sí el que nunca fallaba cuando alguien necesitaba algo. Desde joven aprendió que decir sí era una forma de ser aceptado. Sí al jefe que pedía horas extra. Sí al amigo que necesitaba un favor. Sí al cliente que pedía un plazo más largo para pagar. Decir que no le parecía egoísta, y ser egoísta, para él, era sinónimo de ser mala persona. Con los años, esa forma de vivir se volvió una trampa. Trabajaba muchas horas, pero siempre sentía que debía un poco más. Nunca estaba completamente tranquilo. Nunca sentía que lo que hacía era suficiente. Cuando comenzaron los primeros problemas financieros, no lo contó en casa. No porque quisiera mentir, sino porque estaba convencido de que podía resolverlo solo. Un préstamo pequeño aquí, una tarjeta usada para cubrir otra, un atraso que el próximo mes quedaría atrás. Se repetía a sí mismo que era temporal, pero lo temporal se volvió constante. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía un nudo en el estómago. Cada correo electrónico era una amenaza disfrazada de formalidad. Cada factura acumulada era un recordatorio de que algo se le estaba escapando de las manos. Aún así seguía diciendo que todo estaba bien. En el trabajo sonreía. En casa evitaba hablar de dinero. Con los hijos fingía normalidad. No quería preocuparlos. No quería fallarles. Pero en el fondo, el miedo ya había echado raíces. Por las noches, cuando la casa dormía, él seguía despierto, sentado a la mesa, revisando números que ya no cuadraban, haciendo cuentas imposibles, buscando una salida que no aparecía. Pensaba en su familia, en la madre de sus hijos, siempre cariñosa, siempre confiando, en el hijo adolescente que empezaba a mirarlo con distancia, en la hija que ya no bajaba a cenar. Se decía que no podía derrumbarse, que tenía que aguantar un poco más, que un padre no se rinde, pero nadie le había enseñado que aguantar no es lo mismo que cuidar. Poco a poco el cansancio comenzó a cambiarlo. Se volvió irritable, callado, ausente, incluso estando presente. No escuchaba de verdad. Respondía con monosílabos. Prometía cosas que ya no sabía cómo cumplir. Y mientras él intentaba sostener todo con esfuerzo y silencio, la casa empezaba a resquebrajarse. No por falta de amor, sino por exceso de miedo. El padre no se daba cuenta aún, pero su mayor error no fue endeudarse. Fue creer que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Y esa idea, aprendida sin que nadie se la enseñara, estaba a punto de cobrarle un precio demasiado alto. La madre siempre había sido el equilibrio de la casa. No alzaba la voz, no imponía órdenes, no discutía por orgullo. Su forma de cuidar era distinta. Escuchaba, abrazaba, acomodaba lo que otros desordenaban. Desde que se casaron, había confiado en su esposo para todo lo relacionado con dinero.
no porque no fuera capaz, sino porque nunca se sintió llamada a ese terreno. Los números la ponían nerviosa. Las cuentas le parecían frías. Prefería creer que el amor y el esfuerzo bastaban para mantener todo en pie. Y durante mucho tiempo funcionó. Ella cuidaba la casa, sostenía la rutina, creaba un espacio donde los hijos podían volver sin miedo. Cuando algo faltaba, lo resolvía sin ruido. Cuando el dinero no alcanzaba, ajustaba sin quejarse. Cuando el padre llegaba cansado, lo recibía con paciencia. Nunca quiso ser una carga. Pensaba que preguntar demasiado podía incomodar, que insistir en los números podía generar discusiones innecesarias, que confiar era una forma de amar. Así fue aprendiendo a no mirar de frente ciertas cosas. Notó los cambios en su esposo antes que nadie, las noches sin dormir, las respuestas cortas, las preocupaciones escondidas detrás de silencios largos. Pero eligió creer que era solo estrés, que pasaría, que él sabría qué hacer, porque en el fondo también tenía miedo. Miedo de no entender, miedo de descubrir algo que no sabría cómo resolver, miedo de confirmar que el problema era más grande de lo que imaginaba. Y ese miedo la llevó a hacer lo que muchas personas buenas hacen sin darse cuenta: mirar hacia otro lado, no por indiferencia, por amor mal entendido. Mientras tanto, ella seguía siendo el sostén emocional de la familia. Era la que escuchaba al hijo cuando volvía tarde, la que intentaba acercarse a la hija encerrada en su cuarto, la que mediaba cuando el ambiente se volvía tenso, pero empezaba a sentirse sola, incluso acompañada. Había noches en las que se sentaba en la cocina, después de que todos dormían, y se preguntaba en silencio si algo se le estaba escapando. Sentía que caminaba sobre un piso que podía romperse, pero no sabía dónde estaba la grieta. Rezaba, no pidiendo milagros, pidiendo claridad. Pedía fuerzas para cuidar a su familia. Pedía sabiduría para no equivocarse. Pedía, sin saberlo, el valor de mirar lo que había evitado durante tanto tiempo. Y aunque aún no lo sabía, su papel en la historia estaba a punto de cambiar. Porque amar no siempre es sostener sin preguntar. A veces, amar también es aprender, aunque duela. El cambio en los hijos no fue repentino, fue lento, casi imperceptible, como todo lo que se rompe de verdad. El hijo mayor empezó a llegar más tarde a casa. Al principio eran solo excusas comunes: un trabajo escolar, un amigo que necesitaba ayuda, una salida corta que se alargaba más de lo previsto. El padre apenas preguntaba. Estaba demasiado ocupado intentando sostener un mundo que ya se le caía encima. La madre notaba algo distinto en su mirada. Había cansancio, había distancia, había una rabia que no encontraba palabras. El chico no bebía por rebeldía, bebía por silencio. Bebía para no pensar en las discusiones que escuchaba detrás de las puertas, para no sentir el peso de una casa donde nadie decía la verdad completa, para anestesiar la sensación de que algo estaba mal, pero nadie parecía dispuesto a enfrentarlo. Empezó con reuniones pequeñas, luego con botellas compartidas, después con noches que terminaban sin recordar cómo había llegado a casa. Nadie lo vio caer al principio, porque cada miembro de la familia estaba demasiado ocupado sobreviviendo a su propia forma de dolor. La hija tomó otro camino, más silencioso, más invisible. Se encerró en su habitación con la puerta cerrada y la luz apagada. Pasaba horas frente a la pantalla, conectada con personas que nunca había visto. En juegos, foros y comunidades virtuales, encontraba algo que en su casa ya no sentía: atención. Allí nadie discutía por dinero. Allí nadie estaba cansado. Allí podía ser quien quisiera. Poco a poco dejó de bajar a cenar. Dejó de contar cómo le había ido en la escuela. Dejó de pedir ayuda, no porque no la necesitara,
sino porque había aprendido que no molestaba a nadie. La madre intentaba acercarse, golpeaba suavemente la puerta, preguntaba si todo estaba bien, recibía respuestas cortas, después mamá. Ahora no. El padre, por su parte, no veía el alcance del problema. Creía que eran cosas de la edad, que ya pasaría, que lo importante era resolver lo serio. No entendía que lo serio ya estaba ocurriendo frente a sus ojos. La casa seguía llena de personas, pero vacía de conversaciones reales. Los hijos comenzaron a caminar por caminos distintos, pero igual de peligrosos. Uno hacia la evasión química, la otra hacia una soledad digital que nadie supervisaba. Ambos estaban pidiendo ayuda. Ninguno sabía cómo pedirla. Y mientras los adultos seguían evitando una conversación que dolía, la familia empezaba a fracturarse desde el lugar más vulnerable, los hijos. La crisis ya no era solo económica, era emocional, era generacional, y estaba creciendo en silencio. El colapso no llegó con gritos, llegó con un papel, una mañana común, de esas en las que nadie espera malas noticias. El padre abrió el buzón y encontró un sobre distinto. No llevaba publicidad, no tenía colores, solo un logotipo discreto y un tono oficial que le apretó el pecho antes incluso de leerlo. Era un aviso de cobro, no el primero, pero sí el que ya no podía ignorar. El monto era mayor de lo que estaba preparado para enfrentar, demasiado grande para resolverlo con una llamada, demasiado urgente para seguir fingiendo que tenía el control. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había prometido que todo estaba bien, y sintió cómo el peso de los años caía de golpe sobre sus hombros. Había trabajado más que nunca. Había aceptado cada favor pedido, había dicho que sí a todos, y aún así no alcanzó. Esa noche el ambiente en la casa era distinto. No hubo risas, no hubo conversaciones triviales, solo un silencio espeso, cargado de algo que todos sentían, pero nadie nombraba. La madre fue la primera en notar que algo estaba mal. Lo vio en su postura, en su forma de mover los cubiertos sin tocar la comida, en la manera en que evitaba mirarla a los ojos. ¿Pasa algo?, preguntó con suavidad. Él dudó. Por primera vez en mucho tiempo no supo qué responder. El silencio se alargó demasiado. Los hijos se miraron entre ellos. Algo se estaba rompiendo. Y entonces, como si ya no tuviera fuerzas para sostener la mentira, el padre habló. No levantó la voz. No se justificó. Solo dijo la verdad. Las deudas, los préstamos, las decisiones mal calculadas, el miedo a preocuparlos. Cada palabra era una grieta más en la imagen de seguridad que había construido durante años. La madre escuchó sin interrumpir, pero por dentro todo se desordenaba. No era solo la cantidad, era el tiempo. Era darse cuenta de que había confiado sin saber, que había amado sin preguntar. Los hijos reaccionaron de formas distintas. El hijo mayor apretó los puños, sintió rabia, sintió traición, sintió que nadie había pensado en él cuando todo se decidió en silencio. La hija no dijo nada. Se levantó de la mesa y volvió a su habitación, cerrando la puerta con cuidado, como si incluso el ruido pudiera romper algo más. Esa noche nadie durmió. La casa, que antes había sido refugio, se convirtió en un espejo incómodo. Cada uno enfrentaba sus propias culpas, sus miedos, sus silencios acumulados. El padre comprendió algo que le dolió más que cualquier deuda. Había querido protegerlos, pero los había dejado solos. La madre entendió que el amor sin diálogo también puede lastimar, que evitar no es cuidar, que mirar hacia otro lado tiene un precio. Y los hijos, por primera vez, vieron a sus padres no como figuras fuertes, sino como personas frágiles, humanas, perdidas. Ese fue el punto más bajo. No había soluciones claras.
No había dinero inmediato, no había garantías, solo una verdad desnuda sobre la mesa, y la certeza de que, si no cambiaban algo profundo, ya no perderían solo estabilidad, perderían la familia. Durante varios días, la casa permaneció en un estado extraño. No había discusiones abiertas, pero tampoco cercanía. Cada uno seguía con su rutina, como si el silencio pudiera volver a acomodar lo que se había roto. Pero ya no funcionaba. Algo había cambiado de forma irreversible. La verdad estaba dicha, y no podía volver a esconderse. El padre fue el primero en darse cuenta de que ya no podía seguir solo. Intentó hacer números otra vez. Revisó cuentas hasta la madrugada. Buscó soluciones rápidas. Nada cerraba. Y por primera vez sintió miedo de verdad. No el miedo abstracto al futuro, sino uno concreto. El miedo a perder a su familia por no saber pedir ayuda. Esa noche, se sentó junto a su esposa en la sala, sin televisión, sin distracciones. No sé cómo salir de esto, dijo, con la voz cansada. Y creo que nunca lo supe. Ella lo miró en silencio. No había reproche en sus ojos. Había tristeza y algo nuevo, determinación. Entonces no sigamos fingiendo que sí, respondió. Hagámoslo juntos, pero de verdad. Fue la primera conversación honesta que tuvieron en años. No hablaron solo de dinero, hablaron de miedos, de decisiones tomadas por orgullo, de silencios que se acumularon por amor mal entendido, y también hablaron de los hijos, de lo poco que sabían de ellos últimamente, de lo lejos que estaban sin haberse ido, de lo urgente que era detener esa caída silenciosa. La madre fue quien propuso algo que al padre le costó aceptar. Necesitamos ayuda. Profesional, la palabra pesó. Psicóloga, orientación financiera. Alguien que viera lo que ellos ya no podían ver desde dentro. Al padre le dolió admitirlo. Había crecido creyendo que pedir ayuda era fracasar, que un hombre debía resolverlo todo solo, que mostrar debilidad era fallar. Pero esa noche entendió algo distinto. Seguir solo también era una forma de orgullo. A los pocos días, se sentaron frente a una psicóloga familiar. No fue fácil. Las primeras sesiones estuvieron llenas de silencios incómodos, de frases incompletas, de miradas al suelo. Los hijos apenas hablaban. El hijo mayor se mostró a la defensiva, minimizó su consumo, bromeó para esquivar preguntas. La hija permanecía callada, refugiada en una calma que no era paz, sino desconexión. La psicóloga no forzó nada. Hizo preguntas simples. Escuchó más de lo que habló. Dejó que el espacio se volviera seguro, y poco a poco algo empezó a moverse. No fue una revelación inmediata. Fue un proceso. También retomaron la fe, no como obligación, sino como refugio. Volvieron a rezar juntos, aunque al principio sonara torpe. No pedían riqueza, no pedían soluciones rápidas, pedían sabiduría, pedían unidad, pedían fuerzas para enfrentar lo que venía sin huir. El padre comenzó a delegar, a decir que no, a aceptar que no todo ingreso es una bendición si destruye la casa. La madre empezó a involucrarse en las finanzas, a aprender, a preguntar sin miedo. Los hijos, al ver ese cambio real, empezaron a bajar la guardia. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sentían que no estaban solos. La familia no había salido de la crisis, pero algo fundamental había cambiado. Ya no caminaban separados en medio del problema. Y ese fue el verdadero comienzo de la recuperación. La idea de que todo mejoraría rápidamente fue lo primero que tuvieron que abandonar. Después de las primeras sesiones, después de las conversaciones honestas y de las decisiones firmes, la familia creyó, aunque nadie lo dijo en voz alta, que lo peor ya había pasado. Pero sanar no funciona así. La vida no se corrige con una sola decisión correcta. El padre comenzó a reorganizar su trabajo, redujo compromisos, renegoció deudas,
Aceptó pérdidas que antes se negaba a asumir. Eso significó menos ingresos durante un tiempo, más tensión, más miedo. Hubo días en los que dudó de todo. Se preguntó si había hecho lo correcto al decir no, si no estaba fallando otra vez, ahora de una forma distinta, si su familia realmente resistiría el proceso. La madre fue su ancla, no desde la perfección, sino desde la presencia. Se sentó a su lado mientras revisaban cuentas. Aprendió términos que antes evitaba. Hizo preguntas incómodas pero necesarias. Y cuando él se sentía derrotado, ella no lo presionaba. Le recordaba algo simple. No estamos corriendo. Estamos caminando juntos. Con los hijos, el camino fue aún más irregular. El hijo mayor tuvo una recaída. Una noche no volvió a casa a la hora acordada. El teléfono apagado. La ansiedad volvió a apoderarse de la casa. Cuando finalmente regresó, no hubo gritos. Hubo cansancio, hubo decepción, hubo lágrimas contenidas. La psicóloga les había advertido que podía pasar, que cambiar hábitos no era una línea recta, que la culpa solo profundiza la caída. El padre, con esfuerzo, habló sin dureza. No lo justificó, no lo atacó. Le habló desde un lugar nuevo, la responsabilidad compartida. El hijo, por primera vez, no respondió con sarcasmo. Bajó la mirada. Admitió que no sabía cómo manejar lo que sentía. No estaba bebiendo por diversión, estaba escapando del miedo a decepcionar, del miedo a repetir errores, del miedo a no estar a la altura. La hija, en cambio, seguía cerrada. Cumplía con lo básico. Asistía a las sesiones. Respondía cuando se le preguntaba, pero emocionalmente seguía lejos. Su refugio digital aún era fuerte. Allí no había deudas, no había conflictos, no había expectativas. Fue la psicóloga quien ayudó a los padres a entender algo clave. No podían arrancarla de ese mundo de golpe. Debían ofrecerle algo mejor. Aquí. Empezaron con pequeños gestos, cenas sin teléfonos, paseos cortos, conversaciones sin interrogatorios. La madre fue paciente, no exigía respuestas profundas, celebraba cualquier intento de acercamiento. Una noche la hija se quedó en la mesa unos minutos más. Escuchó una historia del pasado. Sonrió sin darse cuenta. Fue un detalle mínimo, pero enorme. La familia aprendía, a fuerza de errores y avances, que reconstruir no significaba volver a lo que eran antes. Significaba convertirse en algo distinto, más consciente, más honesto, más real. Todavía había deudas, todavía había miedos, todavía había días difíciles, pero ya no había negación, y eso marcaba la diferencia entre seguir cayendo o empezar de verdad a levantarse. El cambio no llegó de un día para otro, pero llegó. Y lo hizo de una forma que nadie habría imaginado al principio, sin grandes anuncios, sin celebraciones, sin una fecha exacta que marcar en el calendario. Simplemente empezó a sentirse. El padre ya no era el hombre ausente que vivía con el teléfono en la mano y la cabeza llena de números. Seguía trabajando duro, pero ahora sabía detenerse. Sabía llegar a casa y estar presente, aunque el cansancio pesara. Aprendió a decir que no sin culpa. Aprendió a aceptar límites sin vergüenza. Aprendió que su valor no dependía solo de cuánto producía. La madre, por su parte, dejó de ser solo el sostén silencioso. Se convirtió en compañera activa, en voz que pregunta, en presencia que decide. Ya no evitaba los temas difíciles. No huía de las cuentas. No se escondía detrás del confío en ti. Con paciencia, pero con firmeza, ocupó un lugar que siempre había sido suyo. Los hijos empezaron a reflejar ese cambio. El hijo mayor redujo las salidas nocturnas, no porque se lo prohibieran, sino porque algo dentro de él comenzó a ordenarse. Encontró un espacio para hablar, para equivocarse sin miedo, para pedir ayuda cuando sentía que iba a caer.
Hubo una tarde en la que volvió a casa sobrio, cansado, pero tranquilo. Se sentó en la cocina y contó cómo había sido su día. Nada extraordinario, pero fue la primera vez en mucho tiempo que habló sin evasión. La hija, poco a poco, fue soltando el refugio digital. No abandonó de golpe sus juegos ni sus comunidades virtuales, pero empezó a equilibrarlos con el mundo real. Se interesó por actividades fuera de casa. Aceptó salir a caminar con su madre. Escuchó en silencio conversaciones que antes ignoraba. Una noche, se quedó despierta hablando con su padre hasta tarde. No sobre deudas, no sobre problemas, sobre recuerdos, sobre sueños, sobre cosas simples. Ese momento selló algo invisible, pero profundo. La familia comenzó a hacer algo que antes parecía imposible: compartir no solo la mesa, no solo el techo, sino las cargas. Había días buenos y días difíciles. Había avances y retrocesos, pero ahora sabían reconocerlos. La psicóloga notó el cambio. Ya no hablaban desde la defensa. Ya no se culpaban automáticamente. Escuchaban, y eso era nuevo. Las deudas aún no habían desaparecido del todo. El proceso financiero seguía en marcha, pero la angustia ya no dominaba la casa. Habían comprendido algo esencial. El verdadero rescate no fue económico, fue relacional. No se salvaron cuando pagaron una cuenta. Se salvaron cuando dejaron de esconderse unos de otros. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse como un hogar. No hubo un momento exacto en el que pudieran decir: aquí terminó la crisis. La recuperación no fue un punto final. Fue un proceso que siguió caminando con ellos. Las deudas se redujeron con disciplina. Algunas tardaron más. Otras exigieron sacrificios reales. No volvieron a la vida cómoda de antes. Volvieron a una vida más consciente. El padre ya no medía su valor por cuánto ganaba, sino por cuánto estaba presente. Aprendió que trabajar más no siempre significa cuidar mejor, que proveer también es escuchar, acompañar y decir no cuando es necesario. La madre dejó de cargar sola con lo emocional. Descubrió que su amor no debía ser silencioso para ser fuerte, que preguntar, involucrarse y aprender también era una forma de proteger. Los hijos crecieron, no porque todo fuera perfecto, sino porque vieron a sus padres hacerse responsables. El hijo entendió que escapar no cura, que enfrentar duele pero libera, que pedir ayuda no lo hacía débil. La hija descubrió que el mundo real también podía ser seguro, que no estaba sola, que su voz importaba. Con el tiempo, la familia empezó a ayudar a otros, no desde la superioridad, desde la experiencia. Compartieron su historia con personas que atravesaban situaciones similares. Acompañaron sin juzgar, escucharon sin dar fórmulas. Habían aprendido algo que no se enseña en libros. Las familias no se rompen por los problemas, se rompen por el silencio. Y también aprendieron lo contrario. Cuando hay diálogo, fe y humildad, incluso lo que parecía perdido puede reconstruirse. No salieron de la crisis siendo los mismos. Salieron siendo mejores, más humanos, más conscientes, más unidos. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te recordó que ninguna familia está perdida mientras exista diálogo y amor, suscríbete al canal para más relatos que sanan el alma. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Y si quieres, déjanos un comentario. Tu historia también importa, porque a veces la verdadera salvación no llega cuando todo se arregla, sino cuando dejamos de enfrentar la vida solos.